Bienvenidos oyentes a su programa El Mundo de los Libros. Hoy vamos a continuar con el libro de Elías de Martín Stendhal. El libro va hacia la página 116 en nuestro análisis. Segunda de Reyes, podríamos intentar hacer un resumen. Reinos separados y con el profeta Eliseo que sustituye al profeta Elías como ese testigo de Dios. Ambos profetas se caracterizaron por ser profetas de verdad, por ser profetas de gracia, de tal manera que otros profetas, aunque dieron testimonio y sufrieron por su fidelidad, estos dos han, digamos que sobrepasado a todos los demás. De tal manera que el libro de Reyes nos da una especial prominencia al ministerio de los profetas en contraste con los libros de las crónicas, en donde la verdad es que los sacerdotes y los levitas se hacen notar mucho más a menudo. Podemos decir que mirando todo este panorama, no se encuentra ningún rey creyente en Israel, sobre todo de esas 10 tribus, que a pesar de la gracia de Dios y a pesar de los profetas, de estos dos magníficos profetas, Elías y Eliseo, pues el aumento de la maldad en Israel lleva a que la tierra sea invadida por otros reyes, como fue el caso del rey de Asiria, quien los saca de su tierra, los lleva a la cautividad. Y desde esa época se ha perdido de vista prácticamente a las 10 tribus, de tal manera que no se sabe cómo se desaparecen del mapa. Y Dios va a intentar a través del panorama bíblico traerlas de regreso a su tierra, tal como Él lo hará en los días venideros con su segunda venida. De tal manera que Judá podríamos decir que continuó en la tierra por algún tiempo más, y los reinados de dos reyes que fueron Ezequías y Josías son los que se yerguen, digamos, en contraste con esa tendencia general decadente que hemos venido viendo. Pero con todo eso, podríamos decir, estimados oyentes, que ambos reinos terminaron en la tristeza del fracaso humano. Y podríamos decir que con el tiempo también tristemente Judá fue llevado cautivo por los babilonios. Entonces ahí, en este contexto, continuamos con nuestro análisis de Elías y Eliseo de Martín Stendhal. De tal manera que, bienvenido Fernando Torres, ¿cómo has estado? Muy bien, Enrique, Gladys y Fernando Alarcón, me alegra saludarlos. Pues sí, uniéndome un poco a lo que tú estás diciendo, en la página anterior el autor hace una referencia a que, digamos, vemos a lo largo de la narrativa que estamos observando en el final del primer libro de Reyes y el comienzo del segundo, que están los profetas a los que tú haces mención, perdón, Elías y Eliseo, y que esporádicamente aparecían otros profetas tratando de confirmar o de no confirmar las cosas que estaban sucediendo. Y hace el autor del libro una referencia a que el Señor Jesús no corrió buscando la confirmación de otros profetas. Dice, Jesús es el ejemplo para todos nosotros. Su corazón está unido con el corazón de su Padre porque Él está limpio. Entonces me parece esta anotación como un alto en el camino para esta secuencia que estamos nosotros aprendiendo y recordando, porque el hecho de que consideremos a Jesucristo como el último profeta, pues eso nos hace pensar en algo que hemos escuchado, que estamos en los últimos tiempos y que no, así como Él no tuvo que estar buscando confirmación, si nosotros en este caminar sobre la tierra estamos como en un proceso de apertura a que Él sea el que dirija nuestra vida, a que Él sea el que nos dé el camino, a que Él sea el que nos dé la vida y la luz,
pues no vamos a tener que acudir a muchos profetas. Yo digo esto porque en los últimos días me han invitado algunas personas a participar en conversaciones grupales y escucho que todavía las personas siguen buscando mensajes extrasensoriales o mensajes históricos de diferentes culturas. Y sentimos una tranquilidad, no digo que solo la siento yo, sino sentimos una tranquilidad los que hemos decidido aceptar a Jesucristo como el único profeta, como el único maestro. Digo esto porque muchas de las personas con las que yo hablo, no con mucha frecuencia, pero que parecen de vez en cuando llamándome, hablan de sus maestros. Y podría uno decir inocentemente que sí, el maestro fue el que le enseñó a leer y a escribir o el que le enseñó matemáticas, pero ellos ya se están hablando de otros maestros. Entonces yo quiero hacer como una reflexión un poco, como decía, como deteniéndonos en el camino para mirar que nuestro maestro es solo él, porque en primer lugar, no creo que haya ninguna persona sobre la tierra que haya tenido el testimonio que tuvo él y que lo sigue teniendo en el día a día. Y que para esto no necesitamos usar nuestros sentidos físicos, sino que lo hemos ido recibiendo por una fe que proviene exclusivamente de él, que no la infunden los seres humanos o las teorías. Y que estos sucesos que sucedieron entre Elías y Eliseo y su caminar dando testimonio de lo que Dios quería que ellos transmitieran, pues es un ejemplo para nosotros de que la luz solamente proviene de él y que cuando él habla de que él es la luz en estos tiempos de oscuridad y de pandemia, nos debe acercar más como a entender que él quiere comunicarse con nosotros y como lo veremos más adelante, al usar las palabras expiación y reconciliación, él quiere como que haya una nueva forma de entendernos con Dios diferente a lo que, por ejemplo, veían los dos reyes que tú mencionabas, los reyes estos que se equivocaron en el final del libro, el primer libro de Reyes, y comenzando el segundo, Acab, y el otro rey. Para nosotros es entonces una enseñanza de que ineludiblemente no hay otro maestro, no hay otro camino, como lo dice allí el autor, porque su corazón está unido al corazón de su Padre. Muy interesante tu reflexión. Gladys. Sí, estaba pensando en este texto que vamos a comenzar a analizar, donde dice que Elías y Eliseo fueron al Jordán, ¿sí? Ellos llegaron hasta allá. Hubo un camino donde Elías iba adelantando, y en cada paso Elías le decía, yo voy a seguir. Y él le decía, no te dejaré, voy a seguir. Y era como un caminar directo hacia dónde, hacia el Jordán. Y él aceptó hasta llegar allá. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué no todo el mundo llega hasta el Jordán? ¿Sí? ¿Por qué razón en ese caminar que es donde nos lleva Jesús a seguir sus pisadas, a seguirlas y hacia dónde llega ese recorrido? Hasta la cruz. Entonces la pregunta era para mí, ¿por qué no todo el mundo llega al Jordán? ¿Por qué muchos de los profetas se quedaron por ahí y lo único era diciéndole, tu Elías va a ser quitado, ¿sí? Y él decía, silencio. O sea, yo voy concentrado con el camino hacia la cruz, más o menos. Entonces pensaba yo, ¿por qué muchas personas se quedan ahí y uno las ve que como que no arrancan, como que siguen en su dolor, siguen en sus problemas, pero no llegan hasta el final de la situación? Y me ponía a pensar que primero que todo no conocieron el perfecto amor y el poder de Dios, porque en medio de sus tribulaciones se quedan mirando la tribulación ahí, pero no conocen que Dios los puede sacar de ahí y que tiene todo el poder para darles una nueva dimensión en su vida. Y viven todavía tomadas de su propio pensamiento mortal, de su mente, y así no van a alcanzar nunca la sabiduría de Dios, porque tienen la sabiduría que es de este mundo terrenal.
y por lo tanto no pueden discernir espiritualmente, porque uno cree que no, que ya se recibió al Señor, pero es que cuando Dios habla de un nuevo nacimiento es una nueva forma de vivir con Él, es una forma de entenderlo, es entregar una vida. Entonces no pueden discernir espiritualmente, de pronto no hay ni un nuevo nacimiento y están confiados en eso, ¿cierto? Porque miren, hay algo muy importante y es que lo que gobierna la mente de uno, todo eso por lo cual uno vive, piensa, siente, tiene su corazón puesto ahí, sus pensamientos ahí, eso se convierte en su Dios. Y muchas personas viven tras una idea muy importante para ellos, pero Dios no está en esos pensamientos, no forma parte importante de ellos. Entonces yo decía, de esa manera, ¿cómo van a querer ir a un Jordán? Porque es que Dios no nos lleva voluntariamente, obligatoriamente. Y mucha gente dice, no, pero yo en esta vida he sufrido mucho, yo he estado en el Jordán del dolor, ningún Jordán. Me gusta esa palabra donde dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, pero es que ese llanto no es el llanto del capricho, del dolor humano por no conseguir lo que uno quiere, del sufrimiento que uno mismo se está provocando, porque si uno no va a Dios, ese sufrimiento se lo va a eternizar, sino que es los que lloran por el muerto que son ellos mismos, de haber muerto a las cosas de este mundo. Entonces estaba pensando muchísimo en lo del Jordán. Y después me gustaría que analizáramos lo de la parábola de la semilla, porque muchos no alcanzan a dar el 100% en su vida con lo que han recibido, porque la palabra no la han dejado profundizar en sus corazones. Sí, Fernando. Sí, pues mira que tú abres una perspectiva muy interesante, porque verdaderamente esto de por qué no avanzan y por qué Eliseo como que daba esas señales de que no quería soltar a él, y con lo que tú comentas acerca de que mucha gente se queda mirando el sufrimiento, o se queda mirando su propia circunstancia, no digamos buena o mala, sino su circunstancia de dificultad, me hace acordar también de aquel paisaje donde Pedro quiso caminar sobre las aguas, pero cuando dejó de mirar a Jesús, él empezó a hundirse. Entonces, yo creo que a mí personalmente, por mi forma, por el trabajo que ejercito, que tiene que ver con la biología, Dios lo capacita a uno para usar sus sentidos de una manera, pero para empezar a abusar los sentidos que solamente vienen de parte de él, que es lo que tú dices en relación con Eliseo persistiendo en seguir a Elías. Nosotros podemos usar nuestros sentidos para mirar ciertas cosas, pero a medida que van pasando los años y a medida que va pasando este periodo de retiro, estamos nosotros llamados a abrir los sentidos espirituales, que son los que él le capacitan a uno para entender el sufrimiento, para entender las enfermedades o para entender nuestra propia inquietud frente al camino que tenemos que recorrer. Y también viene muy a tiempo esto de la parábola del sembrador, que tú estabas diciendo ahora, que también es eso, en el sentido de que el sembrador necesita tiempo y nosotros a veces queremos hacer las cosas con mucha prisa. Y qué curioso que en este momento todos tenemos que detenernos en lo que queríamos hacer, absolutamente toda la tierra. Todos en algún momento nos hemos tenido que detener en nuestros planes o en nuestros proyectos que aparentemente podrían haber sido muy buenos, pero qué interesante que tú traes la palabra del sembrador. Posiblemente Dios en su sabiduría, en su amor, en su paciencia con nosotros, está sembrando algo que en un tiempo vamos a verlo, ¿no te parece? Sí, realmente a mí me parece que podríamos también pensar que el Jordán es siempre reiterativo con el pueblo de Dios, ¿no? Podríamos decir que el Jordán es un límite más que una meta, ¿no es cierto?, en la vida del cristiano. Una meta que aparentemente, una barrera que aparentemente surge siempre y que requiere un desafío por parte nuestro y que muchas veces la mayoría de nosotros queremos pasar el Jordán, como decía alguien, en helicóptero. Resulta que el Jordán hay que marchar por él y fíjense que siempre el común denominador es que cuando Moisés da el paso, el Señor abre las aguas para que su pueblo pueda pasar. Lo mismo es aquí, fíjense ustedes con el profeta Elías.
Él iba a pasar el Jordán y efectivamente cuando ya da el paso, abre las aguas y puede pasar el Jordán. Esto es como algo también reiterativo de que el Señor cuando está con nosotros, no hay barrera que nos pueda limitar, porque Él va caminando con nosotros. Y fíjese que ese caminar es fiel y sombra de lo que vino y espera el Señor Jesús de nosotros, que sigamos sus pisadas. Entonces, esto es como muy reiterativo e interesante. De tal manera que, bueno, Ever, buenos días. ¿Cuál sería tu percepción a esta altura? Buenos días a todos. Pues hablando del desierto, hay muchas las cosas que uno puede pensar de que se puede presentar en el desierto. No sé si en esa parte es que van ustedes, pero tendríamos que primero, yo diría, y de lo que pude entender y investigar del desierto, que hay un desierto material y un desierto espiritual. El desierto material o físico es el que hablamos de una tierra árida, una tierra que no produce agua, una tierra, pero el desierto espiritual, que es verdaderamente el que nos interesa para esto, es entender verdaderamente que el Señor quiere que todos pasemos por ese desierto, que todos entremos en un verdadero desierto, y es el verdadero trato del Señor. Dice, cuando hablamos en la época del desierto espiritual, encontré que cuando hablamos en una época privilegiada de la historia, de la salvación, Dios quiso hacer pasar a su pueblo por esta tierra espantosa, que fue el desierto, que fue camino cuando salió el pueblo del Señor en busca de quitarse esa esclavitud de encima, y les tocó pasar por un desierto muy grande. Quizás muchos no salieron de ese desierto porque no entendieron cuál era el verdadero Jordán, a dónde tenían que llegar, qué tenían que mirar, qué tenían que morir de ellos. Y yo pienso que en esta parte del desierto y del Jordán es muy importante entender que sin ese paso, como ustedes lo acaban de decir ahorita, sin ese trasegar, sin ese cumplir esa etapa en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como seres humanos y como creyentes de Dios, no podemos entrar a la verdadera vida en Cristo. O sea, Cristo no puede entrar en nosotros si no pasamos por ese desierto. Me parece que eso es muy relevante y muy importante para todos los que estamos en este convencimiento de seguir al Señor, en este seguir, en este trasegar, que tenemos que pasar por pruebas, y esas pruebas se nos convierten a veces en desiertos, y la duración de esos desiertos y de esas pruebas depende directamente de nosotros, no depende del Señor. Es un trato que hasta que nosotros entendamos nuestro convencimiento y nuestro cambio espiritual, que es de adentro hacia afuera y no en el entorno, no es tratar de decir que si el Señor nos proveyó de maná en ese desierto, estamos bien y quedarnos ahí, sino que tenemos que salir de ese desierto a pesar de que el Señor está con nosotros, acompañándonos y manteniéndonos, porque nunca, recordemos que el Señor nunca quitó la luz de ellos, el sol siempre los acompañó y en la noche siempre la luna, y nunca les faltó la provisión, siempre tuvieron maná día y noche. Eso no quiere decir que debemos permanecer ahí, porque desafortunadamente cuando entramos en zona de confort, no nos damos cuenta del desierto por el que estamos pasando, porque tenemos lo mínimo para andar con el Señor y creemos que eso es, que el Señor nos llamó fue a eso. Y no, hay que entender, pienso yo, desde mi punto de vista, que el desierto es algo más y que tenemos que mirar por qué y para qué estamos en ese desierto. Sí, efectivamente, ese algo más al cual se refiere Eber, el autor del libro nos lo dice que el Jordán es mucho más que una circuncisión. El Jordán significa la muerte al actual hombre viejo. El hombre viejo no puede heredar el reino de Dios porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y habla de que ese Jordán, fíjese que es el desafío permanente de nuestras vidas. Entonces, ese sacrificar el hombre viejo no es fácil, es un proceso, no es un toque súbito, es algo progresivo, pero que es posible con la ayuda de Dios, porque con la ayuda de Dios es que logramos nosotros involucrar ese querer como el hacer, ¿no es cierto, Gladys? Sí, yo insisto en lo de la semilla porque estaba mirando ahorita en Lucas, y es que Dios nos envía su palabra. Es que nosotros hay algo que no hemos logrado entender, es que si no somos profundos en las cuestiones espirituales, nunca vamos a salir de ahí. Si una persona en realidad no se prepara, ¿cómo puede comprender algo?
Nadie es médico, por ejemplo, sin hacer la carrera y haber estudiado mucho. Y si quiere ser buen médico, tiene que haberse esforzado mucho. ¿Cómo pretende uno entender los asuntos de Dios si no le pone cuidado ni se interesa y pasan los años de los años y todavía es nuevo en todas las cuestiones de Dios? Por ejemplo, estaba pensando que muchas cosas no las tenemos demasiado claras, que deben ser importantes para nosotros. La labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos desaprovechando a alguien que Dios nos dejó para llevarnos a qué, a la limpieza, para guiarnos a toda su verdad, para enseñarnos, santificarnos, purificarnos, y no estamos haciendo nada porque no entendemos para qué el Espíritu Santo. Aparte de todo, vienen y se meten otros a decir que para hacer milagros, para que todo el mundo caiga al tiempo, para atrás, para adelante, para no sé qué. Cuando vino fue a santificar y a hallarnos a la obra de Dios. ¿Cuántos no hay claridad respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y me gustó muchísimo encontrar esto así como en resumen. Mire, ¿para qué nació Jesús? Para nuestra esperanza, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué murió Jesús? Para nuestra redención. Dice que por su sangre tenemos la remisión de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación, ¿cierto? El cual fue entregado por nuestros delitos, resucitado para nuestra justificación, dice la palabra. ¿Para qué ascendió? Para estar intercediendo para nosotros. En Hebreos 7 habla de esto. Entonces, si nosotros no comprendemos las verdades bíblicas, entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos aspirar a pasar un Jordán? Si es lo que la carne dice, no se le ocurre pasar por allá, ¿sí? Y entonces se inventan un evangelio diferente y se empiezan a caminar por las pisadas que no fue las que Jesús dejó, porque Jesús no dejó pisadas hacia los méritos de este mundo, sus pisadas llevaban era a la cruz. Entonces, si nosotros no comprendemos los asuntos profundos de Dios, y después de mucho tiempo habla como en Hebreos que dice que es increíble que después de tanto tiempo todavía es necesario que tomen la lechita, que es como el alimento más de comprender las situaciones en Dios para los nuevos convertidos. ¿Cómo vamos a poder nosotros estar preparados para pasar un Jordán que es la muerte a nosotros mismos? Si lo que está engrosándose es la vida del hombre interior y no estamos tratando de morir a nosotros, porque es que es necesario hacerlo, porque en nosotros no está la santidad, en nosotros no está todos estos atributos que el mismo hombre quiere engrandecer y que no son reales, en nosotros no está la sabiduría de Dios, en nosotros no están muchas cosas que si no las vamos a comprender, entonces definitivamente nosotros no vamos a poder participar con Él en su muerte y en su resurrección. Es necesario llegar al Jordán, pero es necesario prepararnos en nuestra vida, conocer exactamente las verdades de Dios, saber, oye, es que es tan elemental, por ejemplo, que en Gálatas 1:4 dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cómo podemos nosotros desconocer que si nos quiere librar es porque no, su parecer no es que vivamos y comamos y nos deleitemos en este presente siglo malo, sino que dice para librarnos, porque sabe que no es bueno para nosotros. Entonces, solamente a través de la muerte con Él, pero hay que entender todas esas cosas. Yo no puedo concebir un evangelio sin Cristo, sin comprender la labor del Espíritu Santo, sin saber que Dios es uno y sin saber que Dios todo eso lo propició para todos esos términos de esperanza, redención, justificación, intercesión, representan toda la reconciliación de Cristo que hizo por nosotros para que pudiéramos estar en pie para Dios. Gracias. Fernando. Sí, pues mira que a mí me pasan a veces las cosas como pasa a los niños. Cuando Gladys estaba haciendo ahora la descripción y Enrique sobre el Jordán, se me vino a la cabeza algo que el Señor nos quiere enseñar a través del agua y la inmersión en el agua. Cuando una persona está pasando por problemas, dice que está con el agua al cuello, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, allá en el libro de Josué, iban cargando el arca, el agua tuvo una simbología muy especial en relación con que iba subiendo por las plantas de los pies, luego los tobillos, en fin. Luego, el ejemplo tan especial que dio el Señor, permitiendo que lo bautizara Juan el Bautista. En el caso nuestro,
el, el morir, que de lo que también habla el libro, morir a nuestro hombre viejo, una de las formas de morir es esa, ahogar en el agua, algo que nosotros necesitamos ahogar. Y también complementando un poco lo que dice Gladys, el asunto de buscar la escritura, especialmente para los que son creyentes o los que quieren ser creyentes, tiene una connotación muy seria. Y les voy a decir qué imagen infantil viene a mi cabeza. Si yo estoy metido nadando en el mar o en una piscina, estoy entre el agua, en ese momento no tengo un libro para aprender cómo nadar. A mí me toca ya usar las manos o los pies o el snorkel o lo que sea para... Entonces, si yo estoy metido en un asunto de vida o muerte, como es qué va a pasar cuando yo me muera o qué va a pasar cuando yo tenga que tomar determinadas decisiones, muy posiblemente en ese momento no tengo la Biblia o el Salmo 91 o el Salmo 23 o de tal manera amó Dios al mundo, sino que eso lo tengo que tener grabado en mi cabecita como un ser biológico elemental. No digamos que tiene que ser un teólogo o una persona que hizo el curso de Biblia, sino que lo que está planteando ahora Gladys y Enrique y Ever con lo del desierto y Enrique Gladys con lo del Jordán, nosotros necesitamos de la escritura no solo porque es un regalo de Dios, sino porque nuestra conducta, nuestra respuesta biológica y espiritual frente a lo que nos sucede estará con muchos mejores resultados si dentro de nuestro mente y luego nuestro corazón hemos involucrado estas enseñanzas. La forma como yo respondo ante alguien que me quiso agredir o alguien que quiso ser injusto conmigo, esa respuesta va a depender de algo nuevo que yo he logrado introducir en mi cabeza y en mi corazón y que va a representar algo diferente a la forma como yo me comportaba antes. Yo creo que ahí está el misterio del gran regalo que significa una palabra de Dios viva y eficaz que obra en nosotros no como una alarde de gran erudición, sino que la necesitamos, así como necesitamos el aire y el oxígeno para vivir. La palabra de Dios se habla de que es viva, de que es eficaz por estos ejemplos biológicos elementales de los que yo les estoy hablando, y con mayor razón lo que dice Gladys. Si usted quiere dar testimonio, si usted quiere entender el Espíritu Santo, quiere entender la salvación, quiere entender la redención, ese tipo de escalones se los va a ir permitiendo conocer en la medida en que usted se acerque a la palabra de Dios. Y por eso ustedes y nosotros hemos hecho énfasis en invitarlos a que sigamos acudiendo a esa fuente que es inagotable y que tiene la característica de que así como es masiva, es individual, simultáneamente le sirve a muchas personas y nos sirve a cada uno en nuestro propio caminar. Muy bien. Aquí yo quisiera recalcar algo que me llama la atención del libro en este momento, donde vamos, y es que el autor nos habla de la obra de redención de Jesús en la cruz, que muchas veces ya todos tenemos esa imagen, pero pasamos por alto los detalles. Y por ahí hay un dicho popular que dice es que el diablo está en los detalles. O sea, son los que generalmente no los percibimos. Pero mire que el significado de la muerte real del Señor Jesús tiene que ver con las llaves, que le quitó las llaves que tenía el diablo sobre la muerte y sobre el Hades. De tal manera que el Hades, ¿qué es? Pues el Hades es un sitio donde las personas van mientras va a ser inaugurado el infierno, que el infierno todavía no ha sido inaugurado. Y entonces las personas van a un sitio que se llama el Hades, que ya antes las llaves las tenía Satanás, pero después de la muerte del Señor Jesús, él le quitó las llaves al diablo y ahora él tiene esas llaves. Esto muy pocas veces se ponen a pensar en esto, pero de tal manera que, por ejemplo, personas como Elías o como Enoc, ellos no fueron directamente a la presencia de Dios sin pasar por este Hades que probablemente vamos a tener que pasar todos hasta que viene, por ejemplo, el suceso del reino milenial del Señor Jesucristo, en donde el diablo es atado
junto con los que están en el compartimento de los que se van a condenar. De tal manera que ustedes se imaginan esos sucesos futuros en donde si ya los que están en el Hades esperando o en el Seol esperando condenación, y en el otro compartimento estamos los que hemos seguido al Señor y estamos pendientes de lo que se denomina ya la segunda muerte. Entonces, recordemos que el que nace dos veces solamente va a morir una vez, pero el que solo nace una vez es probable que vaya a morir dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Todo esto es un tema muy apasionante, pero aquí el autor lo toca en este sentido, que por ejemplo debemos entender que muchas personas traducen, dice el autor erróneamente, confunden el Hades, la primera muerte, con el lago de fuego. Y entonces es diferente el Hades con el lago de fuego, porque el lago de fuego es ya al final, cuando ya pasen las personas por el juicio, porque supuestamente ya nosotros estamos en otro ámbito, que es que vamos a estar en unas bodas que son las bodas del Cordero, que es una entrega de galardones, y entonces esa es, digamos, un evento diferente a lo del lago de fuego, que ya es después del juicio final. Entonces esto es muy interesante porque aquí el autor nos lleva a este significado del reino de Dios, de la heredad de los santos, la importancia de ser el nuevo hombre en Cristo y que realmente poder decir que las cosas viejas realmente han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, en la medida en que podamos certificar que ese hombre muerto ha ido dejándonos y hemos insertado esa naturaleza del Señor Jesús, quiere decir que hemos avanzado, ¿no es cierto, Ever? Sí, bien interesante lo que usted está diciendo, Enrique, sobre este punto del Hades y el lugar de fuego, y porque eso viene mucho a preguntarnos si verdaderamente Elías, cuando subió en el carro y en los caballos de fuego, verdaderamente a dónde fue. Entonces, eso nos cuestiona muchísimo cuándo es y hacia dónde vamos y en qué sitio vamos a quedar. Recordemos que en la historia se habla de que hay tres cielos, y hay uno, el primer cielo es el que nosotros vemos, el otro es el cielo de las estrellas, de los astros, y más arriba está el tercer cielo, que es verdaderamente la presencia del Señor. Pero aquí vienen muchas cosas y muchos cuestionamientos que sí valdría la pena pues profundizar un poquito más, creo yo, para entender básicamente qué es. Pero antes de hacer esa entrada a ese Hades y a ese conocimiento de qué significado tiene y dónde puede estar, me llama muchísimo la atención y me cuestiona cuando el autor nos habla y nos dice: el hombre viejo no puede heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y esa carne y esa sangre, ¿a qué se refiere? Exactamente, yo creo que muchos de nuestros escuchas se preguntan, bueno, ¿y la carne qué es? La carne, entendemos todos de lo que hemos transitado por la palabra de Dios, y es morir a nuestra vieja naturaleza. Esa carne es esa vieja naturaleza, es esos deseos de la carne, de querer dominar las situaciones, de querer tomar las decisiones por nuestro propio control, de querer tener en todo momento la situación bajo nuestro mando, de no aceptar que hay un ser superior que es el que debe tener el control, que a él debemos de estar sometidos. Entonces, cuando la carne nos domina, desafortunadamente tomamos decisiones erróneas que después nos tenemos que arrepentir, porque la carne no nos lleva a reflexionar verdaderamente para qué y por qué se están dando las situaciones que estamos viviendo, sino que en ese impulso o en ese convencimiento o en esa formación profesional que tengamos, que nos permite, como decía Gladys,
creernos o entender que no necesitamos del Señor, sino que finalmente, como nosotros tenemos ya unas capacidades que adquirimos con unos conocimientos, sea el médico, sea el abogado, sea el ingeniero, entonces que eso nos permite o nos da el derecho a decir que estamos tomando decisiones sabias. Y finalmente las decisiones sabias se consiguen a través de conocer al Señor, como lo estaba diciendo Gladys, de profundizar en su palabra, porque la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento de todas las cosas están a través de la palabra escrita, que es la Biblia. Y si nosotros no acudimos a ella, ¿por qué? Porque nos creemos que lo conocemos todo, porque ya tenemos tal conocimiento de las cosas, porque ya tenemos tal intelecto que nos permite discernir a nuestra manera y a como lo hace el mundo. Desafortunadamente el mundo nos arrastra y ahí entraría en esto de la carne lo que es el mundo, porque el mundo nos enceguece y no nos permite de hacer un análisis y una reflexión sobre lo que es verdaderamente la carne y la sangre. Por eso me llama tanto la atención, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y el autor nos remite a 1 Corintios 15:50, donde la palabra precisamente dice eso. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no podemos decir que porque estamos llevando la vida como el mundo la lleva, que están las cosas bien y que eso no es incorrupción, como todo el mundo está metido en hacer contratos ilícitos, en el mundo se deja llevar por eso, porque todo el mundo recibe participación de los contratos. Entonces, vamos a decir, eso no es corrupción. No, señor, no podemos llamar a lo que está mal bien, como lo dice la misma palabra. Hay que entender en el contexto que estamos viviendo y filtrar todo por la palabra de Dios. A mí eso se me hace muy interesante, el tema de la carne y la sangre, porque ese es verdaderamente la herencia del Señor. Si estamos en carne y sangre, no contemos con la herencia del Señor. No sé ustedes qué piensan. Sí, Gladys. Sí, estoy leyendo esta parte acá donde dice que no es posible recibir la plenitud del reino de Dios en la vida del hombre viejo. Sí, dice, el reino de Dios y la heredad de los santos son para los que son parte del nuevo hombre en Cristo. Hay algo que me ha parecido afortunado de este encierro, es que ya no nos tranquilizamos por la tranquilidad equivocada de otros. Muchas veces en las iglesias todo el mundo empieza como a perder el sentido de qué es tener una clara relación con Dios. Y como se juntan todos, hermano, hermana, y todos así, y entre ellos mismos se permiten cosas regulares, digamos, de conductas, y todos tranquilizados, no, pero mire Dios cómo usa este, y este tampoco es que se cuide tanto, y como que baja el nivel de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces me ha parecido buenísimo que en este momento estamos prácticamente contra la pared Dios y uno, y ya que eres tú realmente, ¿no? Entonces, me parece buenísimo que podamos comprender que no es posible recibir la plenitud del reino de Dios en la vida del hombre viejo. Entonces, ¿con quién estamos ahora directamente enfrentados? Prácticamente con Dios. ¿Y Dios cómo nos habla? Con su palabra. Entonces, de nuevo viene a tomar un valor enorme el hecho de confrontar nuestras vidas con la palabra de Dios. Porque es que podemos pensar, pero es que yo nunca pude crecer más en las cosas de Dios, es que yo nunca superé este problema y tristemente están pasando cosas demasiado duras. Me acabo de enterar de una persona muy querida por nosotros que caminaba con el Señor y ya se está separando. No solamente se separa con 2 niños pequeñitos, qué dolor para toda la familia, sino que ya hasta de verdad está yendo a los jueces para firmar y esas cosas. Entonces dice uno, pero se les hizo insoportable convivir juntos. Pero es que hay que comprender que este encierro puede desacerbarse, dice correctamente, todas las bajas pasiones del hombre natural. Y si no está en este momento uno confrontado con la palabra del Señor, puede el enemigo hacer todas las cosas que quiera con la persona, porque tenemos que aprender a comprender, pues, que la palabra es la que nos da el poder para levantarnos y poder caminar en victoria. Porque no puede ser una palabra muerta la que conocimos alguna vez la que nos va a sustentar ahora.
tiene que ser esta palabra viva para el momento actual donde nosotros confrontamos nuestra vida con el Señor y dice que tiene el poder para levantarnos y que podamos caminar en victoria. Ese problema se va a resolver por conocer la forma en que Dios opera dentro de nosotros, ¿cierto? Y no podemos tener ni siquiera dudas de que esta es la forma, porque la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos llamar a alguien, no necesitamos seguir con nuestros pensamientos a ver hasta dónde nos van a llevar y a dónde nos van a aconsejar, porque la palabra de Dios es suficiente y no tiene errores. Entonces podemos confiar plenamente. He visto algunas de las películas con este actor Robin Williams, no sé si ustedes se acuerdan, el de Park Chams y estaba analizando la vida de él, porque resulta que todas sus películas son como que él dentro de él tiene la capacidad de resolver grandes problemas, ¿sí? La de su familia, la de todos los enfermos, la de no sé qué. Y yo pensaba, este hombre de alguna manera estuvo como en su vida a raíz de todas estas actuaciones, investigando y pensando mucho en cómo ayudar a los demás, resolver. Y resulta que él se vio en un momento de plena oscuridad porque clínicamente tenía una enfermedad que se llama de Lewy, algo así, un síndrome que lo va conduciendo a la demencia, a perder facultades, a todo eso, y no lo resistió y se ahorcó. Entonces vuelve otra vez a ser vigente la palabra de Dios, que solamente la palabra de Dios es la que tiene respuestas para este mundo, porque no hay otra forma. Y entonces, ahora que estamos aquí confinados, que estamos encerraditos, juiciosos, aprovechar. Es que la única forma de estar con el Señor, gracias a Dios, no en manada, donde otros bajen su nivel y nosotros nos confiemos de que eso está bien y que no importa, que Dios a todos nos va a llevar y que no hay problema y que nos tranquilicen palabras que realmente no nos deberían tranquilizar. Alguna vez asistí a una misa que estaban dando porque se murió una persona conocida. Cuando el sacerdote que estaba haciendo esta misa dijo, ahora te pedimos Dios que tengas misericordia de esta alma que acaba de partir. Y a mí me provocaba pararme y decir, ¿cómo vamos a poner ese asunto tan delicado de la salvación eterna en que ahora Dios tenga misericordia del que no lo quiso ver, ni entender, ni comprender, ni recibir, ni vivir la vida de él en este mundo? Entonces ya no va a haber palabras que nos tranquilicen o que nos bajen el nivel que Dios espera de cada uno, pero de verdad que yo sí oro porque este sea un tiempo en que todos entendamos que es la palabra perfecta del Señor la que pueda hablarnos y podamos nosotros decir con toda la tranquilidad que el reino de Dios y la heredad de los santos son para los que son parte del nuevo hombre en Cristo. Muy importante, me parece. Sí, ese mensaje es clave. Y ahora, después de que comente Fernando, valdría la pena que fuéramos pensando por qué Eliseo pidió doble unción, ¿no? Eso tiene un gran significado que vale la pena ahorita después de que Fernando hable de analizarlo. Fernando. Sí, pues es que en relación con lo que estaba comentando ahora Gladys, y con lo que ustedes han traído a comentario hoy también, y también lo que dice el libro en relación con la carne, en relación con la muerte, pues yo estoy recibiendo aprendizaje de muchas personas que les enseñan a uno en estos días, señoras que me dicen, por ejemplo, una amiga me decía, pues, ¿cómo le parece? Y yo tal vez les conté eso, que ya un día me puse a mirar la cantidad de aretes, esas cosas que se ponen en los oídos, y decía, yo ya no me los he vuelto a poner, tenía como 6 o 7 pares, y lo mismo otras personas dicen de los zapatos y de la ropa. Pues yo como que me alegré porque esto está sirviendo para que muchas personas entiendan cómo nos vamos aferrando a un poco de cosas que se van volviendo ídolos, que se van volviendo elementos de la carne, y si en las cuales las personas creen que no pueden vivir. Uno sabe de muchas personas que no pueden pasar un día sin ir a un centro comercial o sin ir a tomarse el tinto con los amigos, los que ya son pensionados, y una serie de cosas aparentemente inocentes, pero que son expresiones de la carne, volviendo a poner los ejemplos que ustedes están poniendo acerca de lo que significa
la carne. Y para dar un punto de arranque a esta inquietud que pone Enrique acerca de Elías y Eliseo, pues es como un ejemplo para nosotros, ¿no? De que si nosotros hemos recibido el perdón y la luz tan especial, pues no digamos que nosotros somos los grandes iluminados, sino que hemos recibido del Señor una microonda, sería una cosa muy pequeñita de lo que significa la grandeza de Dios. Y con eso nos hemos sentido sanos, nos hemos sentido animados, hemos podido apoyar, ponernos al servicio de personas. Quiere decir que qué bueno que pudiéramos hacerlo ya de acuerdo a una medida adicional. Creo que eso es lo que estaba viendo Eliseo cuando solicitó eso, y ese es un tema interesante para analizar. Sí, a ver ustedes qué opinan de acuerdo a lo que Enrique plantea. Sí, por ejemplo, mira, yo estaba imaginando cuando esa escena, ¿no? Cuando Elías le dice a Eliseo, ¿qué es lo que pides? Y entonces inmediatamente él le dice, yo pido doble porción, doble porción. Yo me imaginaba que eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, cada uno de nosotros se conforma, puede conformarse con una relación con Dios un poco distante. Por ejemplo, lo que la Iglesia Católica es ir los domingos, ¿no? Y la Iglesia Evangélica lo que es ir al culto y ya. Otras personas anhelarán mucho más que esa relación con Dios, estar permanentemente el día a día, estar buscando y escudriñando en ese plan de mejoramiento continuo de cómo estamos frente a esa relación con Dios, a ese viejo hombre, como hacer una especie de lista de chequeo, qué me falta dejar de ese viejo hombre que hay tan enraizado en nosotros. Yo pienso que tiene mucho que ver con esa actitud, hasta dónde queremos llegar con Dios. Por eso, cuando Eliseo le pide eso a Elías, Elías dice, difícil cosa has pedido, ¿no? Quiere decir que hay posibilidad de llegar más lejos que otras personas. Unos pueden llegar más lejos que otras personas, pero esa relación con Dios, para que sea más cercana y más íntima, tiene un precio necesariamente. Hay que hacer un esfuerzo adicional de caminar un poco más lejos de los demás y más cerca de Jesucristo, de esa relación personal con Él. Y ese querer un poco más, yo lo veo es que hay que hacer un esfuerzo. Los esfuerzos con Dios no son como los esfuerzos con el mundo, que necesita uno desgastarse, estresarse. No, simplemente estar en la presencia de Dios y Él va revelando las cosas a través de su Espíritu Santo de lo que necesitamos seguir cambiando. De tal manera que la exhortación yo la veo por ese lado de cómo está tu relación con el Señor, hasta dónde quisieras llegar o si ya estás satisfecho con lo que tienes, ¿no? Ever. Muy, muy interesante este tema de la doble porción, porque citando nuevamente lo que acaba de decir Enrique en Segunda de Reyes 2:9, dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, cuando uno dice eso, dice, uy, no, pero es que además pide muchísimo Eliseo, porque revisemos un poquitico lo que hemos trasegado en la palabra en Segunda de Reyes y nos damos cuenta que Elías fue un gran profeta. Elías era considerado como un profeta grande, inmenso. Mire todo lo que había hecho Elías. Elías resucitó a un muerto. Elías pidió fuego del cielo. Elías paró la lluvia y luego volvió a que volviera la lluvia. Es decir, para los israelitas Elías era un profeta, un señor profeta, o sea, escuchaba directamente la voz del Señor y actuaba conforme a la voluntad del Señor, pero además el Señor lo respaldaba absolutamente en todo. Entonces, cuando Eliseo habla de esa doble porción, uno dice, uy, pero
que quiere pedir, pero vemos que a futuro Eliseo sí hizo cosas más grandes que Elías, hizo también cosas grandes, pero frente a esa doble porción, es que finalmente eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros vayamos más allá de lo que estamos viendo en este mundo, que busquemos agradarlo a Él al 100%, con nuestra vida completa. Por eso el diezmo, el 10% de lo que nosotros recibimos, el Señor ya no quiere eso. El Señor quiere toda nuestra vida, quiere que nosotros le sirvamos todo, desde la mañana hasta la noche, de en lo poco y en lo mucho, con escasez o con abundancia. El Señor quiere que siempre estemos con Él, que siempre lo busquemos a Él. Y ahí es verdaderamente donde entra ese clic para decir, hombre, el viejo hombre ya quedó atrás. Ahora sí estoy entendiendo cómo es la relación con el Señor. Y es un 100% con Él. Entonces, esa era la doble porción que Eliseo reclamaba de Elías. Hombre, antes de que se vaya, déjeme ese doble espíritu que usted tiene, porque con lo que Dios le dio a Elías, logró lo que logró. ¿Cómo sería con el doble espíritu de Elías en Eliseo? Lograría el doble. Entonces, cosa difícil, le dice Elías. Verdaderamente es algo difícil, porque eso solamente viene de la relación con el Señor. Solamente tenemos esa doble porción cuando nosotros estamos entregados al Señor 100%, cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida misma, cuando entendemos qué es la diferencia entre la alegría y el contentamiento, cuando sabemos que el contentamiento viene del Señor, la alegría me lo da a mí este mundo, cuando entendemos qué es verdaderamente discernir en la palabra y es esperar en el Señor, es entender la guía de Él en todos los pasos. Entonces, esa doble porción es la que todos deberíamos desear. Todos los que amamos y seguimos al Señor deberíamos desearla, que el Señor nos dé esa doble porción. Claro. Sí, pienso primero que no había vanidad en esa petición. En ningún momento él llegó a pensar, si este tiene tanto, yo quiero el doble. Lo que creo que él tenía un corazón totalmente limpio en este punto para pedirla, y yo pienso que él, siendo consciente tanto de Dios y del corazón de Dios, tuvo que haber visto también con mucho dolor cómo estaba Israel, que estaba en tal apostasía. ¿Cómo es posible que una nación que comenzó por la bendición de Dios, por el regalo de Dios de quitárselo al que no estaba de acuerdo con Dios para dárselos a ellos para ser ejemplo, llegaron a comportarse de una manera que en alguna parte de la Biblia dice que fueron peores que las naciones que habían conquistado? Pienso que él veía con mucho dolor el pecado de todo ese pueblo, y también había visto el gran profeta que había sido Elías, que había ayudado de tal manera, o sea, porque recibía de Dios directamente todo lo que era necesario que conociera el rey y cómo lo ayudó a defenderse y todo. Entonces me imagino que él tuvo algo que es muy bonito, y es creer que Dios tiene la capacidad de darme el doble de eso, porque a uno no le cabe en la cabeza, mire todo lo que hizo Elías y todavía quiere más, porque él llegó a creer que Dios puede darle el doble y mucho más, infinito. Y pienso que también eso tiene que ver con muchas personas que dicen, yo qué le voy a pedir a Dios tal cosa, o sea, ponen a Dios como en la mente de ellos. Que se convierta mi familia, no, mejor dicho, es que usted no sabe de quién estamos hablando. Mi familia es lo más dura, es lo más no sé qué, lo más no sé cuándo, pero no alcanzan a pensar que Dios es infinito en misericordia y en poder, y que puedo soñar con tener una familia entregada al Señor en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, pero yo puedo pensar que le puedo pedir a Dios eso, y Eliseo tuvo eso en su corazón. Él sabía que Dios podía darle mucho más para el problema que con sus ojos y su corazón dolido veía en el pueblo de Israel. Pienso que tuvo que ver con eso. Así es. Yo diría también aquí que hay interesantes lecciones que nos trae este de la doble porción. Lo primero, pues recordar que a través de nuestras vidas, a la vista de Dios no existen personas pequeñas y no existen lugares pequeños. Pienso que una conclusión importante aquí sería ser una persona consagrada en el lugar que Dios nos pone en cada momento. Eso para mí sería una lección importante. Otra segunda lección es que se desprende quizás de esta primera,
es de que yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de estos dos profetas ante los ojos del mundo tuvo una vida más exitosa, Elías o Eliseo? Ante el mundo pareciera que Elías tuvo más éxito que Eliseo. Sin embargo, miren que Eliseo tuvo doble porción, vivió a la sombra de Elías. Eliseo pidió recibir esa doble porción y seguramente la recibió efectivamente, la dio, Dios se la dio. Pero ese Eliseo nunca tuvo esa fama pública que pudo tener Elías, pero su vida fue exitosa ante los ojos de Dios, que es donde nos importa ser exitosos, no ante el mundo. De tal manera que de esta, la lección con Elías y Eliseo que me queda es que el éxito es seguir fielmente el rol que Dios tiene para cada uno de nosotros y no compararnos con la fama aparente de uno u otro. Esto me parece a mí que sería una gran enseñanza que nos trae este pasaje y este libro. Bueno, hemos llegado al momento de nuestras conclusiones del día de hoy. ¿Qué les ha impactado más de esta porción del libro? Empecemos con Ever. En este momento, el tema de la doble porción hay que dejarlo, hay que resaltarlo muchísimo y resalto muchísimo no solamente a Elías, sino porque Elías fue finalmente el testimonio para Eliseo. Y uno diría, no, el más sobresaliente fue Elías, pero yo pensaría que el más sobresaliente fue Eliseo, porque Eliseo no miró hacia atrás nada. Eliseo quería era hacia futuro, hacer, y pedía esa doble opción, no solamente para agradar a Eliseo, sino buscaba era finalmente agradar al Señor. Por eso tenía de tener ese gran espíritu de Elías, pero en doble porción. Entonces nosotros, lo que había acabado de decir ahorita, mi conclusión sería, hombre, si nosotros estamos caminando al Señor, estamos caminando con el Señor, no nos debemos conformar con lo que estamos recibiendo y quedarnos en una zona de confort sin hacer más allá de lo que el Señor nos pide, es decir, hacia la meta final, pero hacer el último esfuerzo, el doble, es entregar todo hacia el Señor y no quedarnos sin aparentemente hacer nada, sino con solamente dar un buen testimonio, sin hacer nada para agradar al Señor. Si bien es cierto, por obras no vamos a llegar al Señor. Las obras sí cuentan a la hora que estamos con el Señor, porque primero vamos a ser redimidos nosotros, pero el Señor va a mirar, ¿y qué hicieron en mi ministerio? Entonces, sí es bueno pedir esa doble porción y desear esa doble porción para agradar al 100% al Señor. Y esa sería mi conclusión. Muy bien. Fernando, tu conclusión. Sí, como muy bien lo dice el autor, después de que pasó este asunto de Jordán, nos puede llevar a nosotros también a pensar que quizás ahora este tiempo de confinamiento nos permite a nosotros analizar algo que nos ata o que nos apega a este mundo. Que Jesús dice que su reino no es de este mundo. Entonces, creo yo que la escena que presenta allí el autor para nosotros en relación con el Jordán, en relación con la muerte, la primera muerte, la segunda muerte, es que estamos teniendo oportunidad de revisar nuestra vida, de hacer un análisis de en qué estamos ahora y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Interesante. Gladys, tu conclusión. Sí, hablando de la comparación entre Elías y Eliseo, es que yo lo que pienso en esto es que uno tiene que descubrir cuál es el lugar a donde Dios lo necesita a uno. Porque habrá personas que brillen más y otras que brillen menos, pero de pronto Dios ha llamado a una persona a interceder, por ejemplo, y para la obra de Dios. Y qué importa si brilla o no, lo importante es estar en el punto, y es más, ojalá nadie brille, el único que tiene que brillar es el Señor, pero estar en el punto exacto donde Dios nos necesita sin hacer más y tampoco hacer menos. Y por eso tenemos que escuchar la voz del Señor para no confundirnos de eso, porque algún día cuando estemos así en la presencia de Dios y que nos pueda decir el buen siervo y fiel,
en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, y es que sea fiel en ese poco o mucho que Dios le haya puesto a uno a hacer, que uno ese día no se dé cuenta que Dios lo tenía destinado a uno para interceder, para orar, para hablar, para lo que fuera, y uno se hubiera enredado en los negocios de este mundo y no haber hecho eso que Dios quería en ese punto y hora de la vida de uno. Entonces me parece que el mayor éxito que se pueda tener en esta vida es haber cumplido con el propósito para el cual Dios sí lo tiene a uno destinado, que Dios nos ponga a pensar en esto y a meditar en esto y a pedir mucho en oración para que Dios de verdad nos limpie y nos ayude a ser más consagrados al Señor para poderlo conocer mejor. Sí, muy interesante también esa parte. Ahora, mi conclusión sería, la Biblia nos habla de cuál es la verdadera manera de evaluar el posible éxito, entre comillas. Porque fíjese que tal como el mundo juzga lo que es éxito, es una forma necia en realidad. Yo creo que el Señor Jesús ha sido bastante enfático en este punto, porque Él siempre nos advierte, aquello que es altamente estimado entre la gente es detestable ante los ojos de Dios. Eso basta leer Lucas capítulo 16, versículo 15. De tal manera que una de mis expresiones, de las expresiones favoritas que más me gusta a mí de la palabra del Señor es que entonces los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Quiere decir que el rasero sobre el cual vamos a ser evaluados por Dios, ahí es donde veremos grandes sorpresas, porque así como en el caso de Elías y Eliseo, Eliseo recibe doble porción, pero figuró menos. Entonces, entre menos figuremos nosotros, mejor, y vamos a ser mucho más evaluados por el Señor como siervos fieles. Esa sería mi conclusión en el día de hoy. Los invitamos, estimados oyentes, a seguir en sintonía de estos programas. Pedimos excusas por no haber podido emitir el programa pasado por algunas razones de fuerza mayor, pero los invitamos a continuar en sintonía lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, donde estaremos analizando estos libros que durante este periodo de pandemia nos han transformado realmente nuestras vidas. Muchas gracias, Ever Castro. Muchas gracias, Fernando Torres. Gracias, Gladys. Gracias, Fernando Alarcón. Y los invitamos a una próxima edición de su programa El Mundo de los Libros. Por hoy, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Chao, chao.